eh, en Lucas, perdón, capítulo 19, los 10 primeros versículos. Y voy a repetir el último versículo, el versículo 10, teniendo en consideración el contexto en que se encuentra, ¿cierto? Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Veamos? Oremos. Padre Celestial, una vez más te agradezco el poder compartir tu palabra, Señor, con nuestros hermanos aquí en Coquimbo, por las visitas también, y gracias porque poder hacerlo hasta el momento libremente, sin impedimento. Bendice también la predicación de mi hermano Vallenar y nuestros hermanos también de todo Chile, Señor, que están poniéndose a escuchar tu palabra y reservando este día, Señor, para escuchar tus mandamientos y tu dirección. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Zaqueo, ya la mayoría de ustedes conoce su profesión, ¿cierto? Él era un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos que es un hombre más. No por el hecho de que Zaqueo lo veamos y su relato en la Biblia, los personajes bíblicos son diferentes a nosotros. Son seres humanos igual que nosotros. El corazón es común para ellos como para nosotros. En todos los tiempos el corazón del hombre es uno solo. Y la condición de Zaqueo en el medio en que él vivía era muy especial. Era resistido por sus conciudadanos judíos, era menoscabado, agredido, y no sin razón porque era un sinvergüenza. Él pertenecía a un grupo de judíos que, aprovechando su profesión, se enriquecía. Y eso no es extraño a la naturaleza humana, así que no podemos nosotros extrañarnos de eso, porque cuando el hombre tiene poder y tiene los medios para enriquecerse, lo aprovecha. Y tiene los talentos para hacerlo, lo hace, fruto de un trabajo esforzado, diligente, un ejemplo de un artesano, etc. Y lo hace con fines de lucro, no solo para satisfacer sus necesidades, sino que a veces puede lograr tenerlo honradamente, mediante un trabajo honrado, suficiente dinero o medios como para construirse una casa, comprar cosas, etc. Así que no es ilícito el reunir bienes si lo hace honradamente. Ahora, la reunión de bienes o el enriquecerse en forma ilícita, teniendo los medios y el sobre todo, no está ajeno al corazón del hombre de actuar a veces, generalmente, tener la tentación de enriquecerse ilícitamente. Y eso es lo que ocurría con Zaqueo, y eso es lo que quiero llamarle la atención hoy día. Examinemos un poquito este pasaje, los versículos que hemos leído, en base a esta situación que se daba hace casi 2000 años atrás, que se dio y que no es raro también en el día de hoy escuchar por los medios cuando personas con el poder necesario, la posición necesaria y las oportunidades se enriquecen, no lícitamente, sino ilícitamente. Quiero que revisemos tres aspectos del pasaje de hoy día. Una, la condición de Zaqueo, la actitud del Señor Jesucristo respecto a este hombre y los resultados de la obra de Cristo en Zaqueo.
Y vamos a comenzar con el primero. Dice la palabra del Señor que habiendo entrado Jesús iba pasando por Jericó. Vamos a ver un poquito la condición de Zaqueo, por lo cual necesitaba que Cristo hablara con él. Y puse de esa forma la condición de Zaqueo por la cual era necesario que Cristo hablara con él. Y cuando uno escucha eso, está presuponiendo que hay un antecedente, que es Cristo el que busca, y Zaqueo aparentemente quería encontrar a Jesús. Recuerden ustedes lo que dice, aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús. La primera lectura nos damos cuenta de que había una actitud en Zaqueo que era poder ver a aquel del cual él había oído y que tenía que pasar por ese lugar de Jericó donde él vivía, pero no podía a causa de la multitud. Jericó era una ciudad que estaba muy cercana, a pocos kilómetros del mar Mediterráneo y del río Jordán. De hecho, estaba equidistante, más o menos 10 kilómetros de ambos lugares. El lugar era conocido por los romanos, y en la historia romana nos cuenta que un César había regalado las ganancias de esa región porque se cultivaba el bálsamo, y esas ganancias se las había regalado a la reina Cleopatra. Ese es Antonio. Aparte de eso, había en ese entonces muchos acueductos, ya algunos conocen la ingeniería romana, que llevaban agua hasta ese lugar, por lo tanto parecía un jardín. Había palmeras, plantas de bálsamo, y además de vender el bálsamo, que era una fuente de riqueza, en esos lugares había olor precisamente a bálsamo. Era estratégicamente una ruta de caravanas, por ahí pasaban, por Jericó, y un lugar de descanso para el viajero antes de llegar a Jerusalén después de un viaje muy largo. Así que Jericó era una ciudad no tan grande, pero importante, estratégicamente adecuada, reconocida dentro del gobierno romano y por supuesto de los judíos, y era una ciudad comercial pujante. Y allí encontramos a este hombre, este varón llamado Zaqueo, el cual esperaba ver a Jesús. Ahora de Zaqueo, aparte de lo que hemos dicho, dice que era el principal de los publicanos. Era un judío, pero no solo judío, sino que además tenía su profesión cobrador de impuestos, pero no era cualquier cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos. Lo que pasa es que él se ganaba una franquicia por una cantidad de dinero, y así ocurría en ese territorio, que ocupaba una provincia, y esa provincia la franquiciaban, o sea, habían personas que compraban esa franquicia al gobierno romano, y por lo tanto, terminado un periodo, ese valor te lo tenían que dar al gobierno romano. El gobierno romano lo único que quería era que le entregaran esa cantidad de dinero que habían comprado, pero el resto reunían más que eso, se quedaba para ellos. Así que incluían el impuesto a los esclavos, impuestos territoriales, impuestos por pasar por un puente, un impuesto por vender, los artesanos, etc. Y eso se daba lugar entonces a excesos y abusos. Zaqueo, siendo judío, los judíos practicaban su religión judía, pero él era marginado por lo mismo, porque era un sinvergüenza y era un traidor. Estos publicanos eran excluidos de las sinagogas porque eran considerados corruptos, y con razón. Eran considerados impuros, no dignos de estar en el culto a Dios que ellos practicaban. Y sus relaciones con otras personas se limitaban solamente a los otros publicanos, a los que los judíos menospreciaban y le llamaban pecadores, que no eran judíos, pero no practicaban el judaísmo, prostitutas, etc. Y con ellos eran sus pares en cuanto a
dignidad, entre comillas, delante del resto de los judíos. Zaqueo era uno de los que ganaba estas franquicias y por lo tanto tenía a cargo otros cobradores que eran los que iban a cobrar y hacían el trabajo sucio. Por supuesto, todos estos que ganaban las franquicias tenían mucho poder económico y su vida era muy acomodada. Y el común que tenían entonces con otros de baja reputación era eso, eran menospreciados por el resto de los judíos por ser considerados publicanos, o sea, ajenos al culto a Dios, pecadores en donde estaban todos los demás que ustedes pudieran imaginar, marginados entonces de la religión oficial de los judíos. Aquí Lucas nos presenta a este hombre como cualquiera de nosotros. Él vivía en una casa, en un hogar, tenía una familia, tenía una actividad legal. Era legal ser cobrador de impuestos. No era ilegal que él cobrara impuestos. Lo ilegal era cómo se enriquecía, ¿cierto? Siendo cobrador de impuestos. Lo malo eran las malas artes que usaban en el ejercicio de su trabajo para enriquecerse. No es ajeno al ser humano en sus actividades tener la tentación de usar mala práctica en el desarrollo de lo que hace para enriquecerse o para producir un mal o un daño a otro, en este caso los publicanos. Podemos adelantarnos un poquito y mencionar que por su reacción después de su cita con Cristo, en el versículo 8 que decía, he aquí, dijo él, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, que lo que quiere decir ahora, en este momento, la mitad de mis bienes se los voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, por supuesto que lo había hecho, voy a devolverles 4 veces la cantidad que le defraudé. Y son palabras que él expresa después de esta conversación con Cristo, que reflejan algo, reflejan el cambio en el corazón de este hombre. ¿Era un pecador? Por supuesto, pero ninguno de aquí, de los que estamos aquí, podemos eximirnos de alguna falta a Dios. Todos hemos pecado contra Dios. De alguna forma, nuestro corazón, consciente o no, se ha rebelado en algún momento contra los mandamientos de Dios. Todos nosotros. El hecho que Zaqueo haya sido un sinvergüenza no le aumenta méritos a nuestra condición cuando hemos faltado delante del Señor. De hecho, hemos faltado en el mandamiento principal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Ninguno ama a Dios como Dios quiere que le amemos. Así que no somos diferentes a este hombre, el publicano, que lo vemos como un sinvergüenza, y lo era, y lógicamente la gente lo menospreciaba por eso y lo rechazaba. Pero si nos ponemos todos nosotros delante de la vista de nuestro Dios, sin Cristo de por medio, no lo soportaríamos, porque seríamos destruidos en ese momento, porque no podemos estar delante de la santidad de Dios si Cristo no ha intercedido por usted o por mí, o por nosotros. Vemos en Zaqueo a una persona que, usando sus influencias, estaba en un grupo que se enriquecía. Ninguno de nosotros somos capaces de cumplir este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Porque la paga del pecado o de la desobediencia a Dios es la muerte, la separación de la comunión con Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el resultado de no amar a Dios por sobre todas las cosas, para usted y para mí, para nosotros, es la separación de Dios, que aquí le llama muerte. Y eso todos los seres humanos, y en esa condición somos iguales a Zaqueo.
Pero la conducta que vemos en Zaqueo, ¿qué nos muestra? Nos muestra que en el interior de este hombre estaba ocurriendo algo. Dios estaba obrando ya en el corazón de Zaqueo. Algo ocurría. Y ese algo que estaba ocurriendo en él, lo motivaba para acudir a este encuentro con Cristo, a buscar a Cristo. Cristo era el hombre del cual había oído. No solo su fama, que era resultado de los milagros y de las señales que él hacía, la sanidad del enfermo, el abrir los ojos de los ciegos, el curar a los cojos y a los limitados, el echar fuera a los demonios, el detener las tormentas, el viento y toda la creación, demostraba ante los ojos de aquellos que veían que él no era un hombre común, sino era Dios mismo. Demostraba su dominio en la creación que él había hecho, sino que además por el contenido de su mensaje, eso había llegado a oídos también de Zaqueo. Y la autoridad con que Cristo enseñaba en sus discursos acerca de la necesidad que había en el hombre de ser perdonado, su rebelión contra Dios. Cristo, ese hombre del que había oído, tenía la autoridad de Dios, al contrario de los maestros que a él le reprochaban su condición de sinvergüenza. Hablaba con autoridad y con palabra de Dios porque hablaba de la reconciliación necesaria del hombre con su Dios y del efecto o el resultado de la obra de Dios mediante el perdón en el corazón de un hombre. ¿Por qué creen ustedes que la creación y todos los elementos de la creación y hasta los mismos demonios se sometían a Cristo apenas Él lo ordenaba? ¿A quién otro podía la creación someterse sino solo a Dios, aquel que la creó? Bueno, porque Cristo es Dios. Cristo pudo someter a la creación y a los mismos demonios, porque tenía poder sobre todo lo creado. Dios nos muestra su eterna divinidad y su poder por medio de la creación, y nos prueba a la inteligencia y al sentido común del hombre su existencia. Si no se necesita ser inteligente y sabio, solo se necesita abrir los ojos, no estar prejuiciado o prejuiciada y ver la creación para darse cuenta que eso no pudo hacerse por sí solo. Ahí vemos la dignidad de la divinidad y del poder de Dios ante nuestros propios sentidos, lo hermoso de la creación. ¿Qué había entonces en el corazón de este hombre, Zaqueo, que lo llevó a buscar de una manera desesperada el ver al Señor? Bueno, eso era una señal de quien busca algo más de creer en una religión. Buscar a Cristo no es creer en una religión. Buscar a Cristo es buscar el perdón de nuestros pecados y conocer al Dios vivo y verdadero. Había en Zaqueo entonces una señal que se demostraba con su ansiedad de ver a Cristo, a quien había escuchado, porque él sabía que no estaba actuando bien. Había un desasosiego espiritual, había una inquietud en su corazón que necesitaba calmar. Veamos esto un poquito. Lo que podemos darnos cuenta por el resto de la historia, hasta que concluyó con Zaqueo, es que él tenía conciencia de que en su relación con Dios algo no andaba bien. Y en relación a esto, seguramente, algunos aspectos de cómo él ejercía su profesión le hacían percibir esto.
y en otras áreas de su vida, lo más probable. El salmista nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No hay ningún lugar en esta tierra donde el hombre, donde usted o yo podamos acallar nuestra conciencia de que hemos sido rebeldes contra Dios. Tampoco vemos en Zaqueo que él haya quedado en un adormecimiento, en una impasividad al darse cuenta de esta condición, sino que manifiesta y demuestra querer de una vez por todas solucionar esto. Aún en su ignorancia de qué significaba esto, él quería buscar en Cristo satisfacer esa necesidad de perdón. Supo que el Señor pasaría por ahí. Supo que el Señor pasaría por allí y acudió a conocerle. En su búsqueda nos damos cuenta cómo Zaqueo debe superar ciertos obstáculos que no son raros a nuestra realidad el día de hoy. Quizás alguno de ustedes, a lo mejor alguna vez antes de llegar al Señor lo tuvo o lo tiene. Primero, la actitud de un pueblo de considerarlo a él como indigno de allegarse al Señor. Claro, él se enriqueció a costa de hacerle daños a otros. La manera de cobrar los impuestos incluía muchas veces la agresión física, como hoy. Por lo tanto, era menospreciado. Era discriminado por ser como era, de alguna forma. Era considerado indigno un hombre así, que Dios se iba a compadecer de él. Pero era un obstáculo para él. Pero un obstáculo que fue superado. Porque los que le criticaban no comprendían, no habían visto su corazón y no podían dimensionar las consecuencias, además del favor de Dios, en ese corazón de Zaqueo. Veían a Zaqueo un hombre malo, pero no veían lo que había en su corazón. Sin embargo, Cristo sí lo vio, sabía su necesidad. Los demás no podían dimensionar la magnitud de la obra gloriosa que podía producirse en Zaqueo, un hombre pecador perdonado por Dios. El resultado era maravilloso. Eso nadie lo podía dimensionar, solo Cristo. Así que era un obstáculo ese. Otro obstáculo era algo natural, superar sus limitaciones físicas. Era chiquitito. No podía acercarse al Señor porque lo iban a rechazar, quizás agresivamente. No podía acercarse a esa multitud donde había judíos que corrían riesgo él de su integridad física. Había un grupo que se dedicaba incluso a matar publicanos. Pero no fue un impedimento insuperable, dada la necesidad de su corazón. Pero también sabe que superó sus propios miedos y temores. ¿Y si no encuentro en él lo que necesito? ¿Y si me rechaza como los otros por ser como soy? ¿O considera mi vida anterior como fui? ¿Qué tan digno soy de su misericordia y de su amor? Tenía que superar sus temores antes de allegarse a Cristo. El que dirá, a la burla, a lo menospreciable. Pero no se quedó ahí. Zaqueo busca satisfacer esa necesidad de perdón, por lo que no tomó en cuenta los reparos de los que le conocían. Tampoco se dejó llevar por sus aparentes limitaciones y no tomó en cuenta tampoco sus propios cuestionamientos.
Esa es la actitud del corazón que está preparándose para recibir el perdón. No tomó en cuenta lo que otros decían. No se detuvo en sus limitaciones, pero tampoco tomó en cuenta su propio cuestionamiento. Sabía lo que quería y lo buscó en Cristo. En el calendario de Dios había llegado el tiempo para este encuentro con Cristo. En el calendario suyo ya llegó su encuentro con Cristo. ¿Es que necesita usted el perdón de Dios por medio de Jesucristo? ¿Es que es un Zaqueo más aquí? Entonces, el Señor se allegó a Zaqueo. La oportunidad de su vida transformada por medio del perdón de sus pecados había llegado para Zaqueo ese día. Así Zaqueo tan pronto escucha su nombre en los labios del Señor. Zaqueo, desciende, date prisa, apúrate, porque hoy es vital, necesario que vaya a tu casa, que me recibas en tu hogar. Es necesario. ¿Se acuerdan que fue necesario pasar por Samaria para ver a una mujer y entregarle la salvación y el perdón de sus pecados? Hoy se repite ese necesario de nuevo para Zaqueo. No conocía a Zaqueo. Nadie le había dicho su nombre. Sin embargo, el Señor no fue impedido por la multitud, ni por el polvo, ni por el calor, ni porque el sicómoro cubría a Zaqueo donde era pequeño. Él escaló, porque el sicómoro de las familias de las higueras, con un tronco que se arrastra un poco y es muy frondoso, 5 o 6 metros creo, y por lo tanto él allá se subió. No tenía por qué haberlo visto, pero lo vio. Y lo vio porque es Dios, y supo su nombre, y supo su necesidad. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me conozcas como Salvador. Hoy es necesario que el perdón de tus pecados sea consumado, que tú experimentes la nueva vida en mí. Así que tan pronto escuchó el nombre, su nombre, Zaqueo, de los labios del Señor Jesucristo, él hizo lo que tenía que hacer. Fue con él. Tan pronto como el Señor le ordenó, tan pronto Zaqueo obedeció. En segundo lugar, veamos qué pasa en Cristo para buscar a Zaqueo. ¿Cómo es eso? Zaqueo, date prisa, desciende, acabamos de leer, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Cristo conocía completamente a Zaqueo desde antes que lo viera, desde antes que Zaqueo intentara siquiera pensar que necesitaba ver a Jesús, porque Él es Dios. Conoce no solo su nombre, sino que también conocía la ansiedad surgida en el corazón de Zaqueo por sus pecados, condición que no es exclusiva de Zaqueo, sino también de toda la raza humana. Condición que mantiene separado al ser humano de su Creador y ajeno del conocimiento de las cosas celestiales, ignorante del conocimiento de Dios, menospreciando la necesidad incluso de conocerle, incapaz el hombre de poder conocer por sí mismo a Cristo, separado de Dios por la eternidad. Pero se acerca ese momento como la consumación de un plan trazado desde antes de la fundación del mundo para Zaqueo, para la salvación de los hombres, en respuesta a que Cristo busca a aquellos que el Padre le ha dado. Salvación que era parte de la promesa de Abraham. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y tu simiente es Cristo. En Él. Salvación que Zaqueo había comenzado a conocer desde que escuchó del Señor y de su mensaje. La salvación era la necesidad que hizo que Cristo posara en la casa de Zaqueo. Salvación que el mismo Señor le mostró en esa conversación
en su hogar, en la intimidad de su hogar, como a Nicodemo. Salvación que se manifestó en la conducta posterior de Zaqueo. No hay indiferencia ni falta de efecto cuando Dios perdona nuestros pecados en el hombre. En el corazón del hombre se manifiestan las consecuencias de la salvación. Necesariamente se manifiestan. El Señor no deja jamás una obra inconclusa en el corazón de aquellos que le buscan de la forma como Zaqueo le buscó. Los resultados de este encuentro que el Señor propició tuvieron resultados en el corazón de este hombre que no tardaron en manifestarse. ¿Qué se manifestaba? Como resultado de que el Señor se diera a conocer a Zaqueo. ¿Y qué hizo que el Señor dijera: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Todos los hombres han perdido la comunión con Dios. Estamos muertos en nuestras rebeliones, sin vida, porque no estamos en comunión con Dios, excepto a aquellos que el Hijo ha dado vida. Hay una transformación en Zaqueo. Volvamos otra vez a ese hogar. Ahí, una transformación que se hace evidente primeramente en aquella práctica de lo que habitualmente él consideraba quizás o era el peso, gran parte en su conciencia de falta delante de Dios. Observamos que, por lo que él dice, que ha reconocido su falta, por lo cual los publicanos eran blancos de las críticas, y que tienen su origen en un corazón sin temor de Dios y expresa su voluntad de someter su conducta a esta nueva forma de ver a Cristo como su Salvador. Ahora somete su conducta a la guía de su Salvador. Y entonces, en todo lo que es defraudado, es lo primero que se hace cargo. Y ante el mismo Señor, y públicamente manifiesta su intención de rectificar, corregir y compensar los efectos de su actual corrupto. Su conducta manifiesta el necesario cambio. Nosotros podemos ver en Zaqueo el cambio necesario que se produce en un corazón o en la conducta de una persona cuyo corazón ha sido perdonado. Genera una transformación, lo que muestra y demuestra lo auténtico de su salvación. Ahora su mente puede lograr comprender en forma clara el verdadero significado de ser hijos de Dios o hijos de Abraham. Gálatas 3 dice: como Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia, sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos en el creyente Abraham. Pasa a ser no solo un hijo de Dios por linaje también, sino un hijo de Dios por la fe de Abraham. Zaqueo fue capaz de decir: la mitad de mis bienes daré, ese es el tiempo que se usa aquí, a los pobres. Y si he hecho mal, voy a devolver 4 veces el valor de lo que he defraudado. ¿No denota un cambio aquí de corazón, de mente y voluntad y de obra? El resultado del perdón de los pecados de Zaqueo, como resultado de entender Zaqueo que en Cristo, en aquel había oído, tenía el perdón, fue lo que satisfizo plenamente la vida de Zaqueo. Y se produjo una transformación que es inevitable en todo aquel que es un hijo o una hija de Dios. Una transformación de vida. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y la palabra perdido
se refiere a estar arruinado o destruido. El hombre está arruinado y destruido a causa de estar separado de su Dios. De hecho, eso lo testifica porque cada día que ocurre en el mundo y avanzan los años, el hombre se separa y se aparta más de la comunión con Dios y de su palabra. Y las consecuencias están en la sociedad. Pero Dios, dice en su misericordia, envió a llamar y a salvar a aquellos que enfrentan la ira de Dios como consecuencia de su naturaleza incapaz de obedecer perfectamente la voluntad de Dios. El Hijo de Dios, Cristo, vino a salvar, no solo a Zaqueo, sino a ti, a usted también. Él vino también a perdonar en Zaqueo todas sus rebeliones. Es imposible que sin la obra de Dios en el corazón de usted, su pecado puede ser perdonado. Y es indudable que el resultado del perdón en su corazón va a producir una nueva vida. Una nueva vida que hace que su actitud respecto al pecado cambie. Así como ocurrió con Zaqueo. Una nueva vida que incluye la seguridad de que ahora usted va a ser parte de los hijos de Dios. Que sea parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que es la reunión de todos sus hijos en todo el mundo. Que sea parte de esta congregación. Ahora también puede tener libre acceso a la presencia de Dios por medio de la oración. Ser parte del cumplimiento en usted de cada una de las promesas dadas por Dios en su palabra, para que cada uno de nosotros, mediante la iluminación del Espíritu Santo, pueda crecer en madurez espiritual, en gracia y en conocimiento para con Dios y el pueblo. La obra y el resultado en el corazón de Zaqueo que hemos visto se produjo solo porque encontró a Cristo, pero no al líder Cristo, sino a su Salvador, a Dios, al único que podía perdonar su rebelión contra él, que no le podía amar perfectamente, y como no le amaba perfectamente, cayó en una tentación que podemos caer cualquiera de nosotros: usar malas artes, como tantas otras cosas, para lograr un daño a otros o un beneficio propio. Quiera el Señor que podamos entender que es Cristo el único que puede perdonar y el único que puede restituir su vida, una nueva vida en Él. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por el testimonio que hemos conocido o recordado hoy acerca de la obra que hiciste en Zaqueo. Gracias porque a todo aquel que tiene la intención, como la tuvo Zaqueo, de poder acudir a ti para el perdón de sus pecados, tener una nueva vida en ti, Señor, tú obrarás de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad, perdonando y limpiando, restituyendo toda una vida y haciéndola tu hijo o tu hija. Gracias, Señor, en ti encomendamos el mensaje de tu palabra. En el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.